Ahora vamos al apartado de costes. Bien, apartado de costes podemos tener diferentes centros de costes y centros de beneficios, ¿vale? Esto serían centros de beneficios. ¿Por qué? Porque además de consumir costes, generan ingresos, ¿vale? Por lo tanto, se pueden considerar centros de beneficios que consumen costes operativos, ¿vale? Y la diferencia entre los ingresos que generen estos centros de beneficios menos los costes operativos, tendremos el margen operativo, ¿vale? Sin embargo, estos centros, ¿vale?, no generan ingresos. Son centros necesarios para el funcionamiento de aquellos centros que sí que generan márgenes operativos, que generan ingresos y al mismo tiempo consumen costes, pero generan un margen, ¿vale? Es lo que en una empresa industrial podría llamarse margen bruto, y si se utilizase un sistema de costes variables y costes fijos se llamaría coste de contribución, ¿vale? Entonces, en una empresa industrial, por ejemplo, cuando calculas el coste de fabricación, utilizas costes directos, costes indirectos de fabricación, ¿vale? Lo que calculas es un coste total un coste de fabricación, y la diferencia con el precio de venta, ¿vale?, sería el margen bruto, ¿vale? Posteriormente hay empresas, dependiendo del sistema de costes que se utilice, si se utiliza un coste completo total, pues se repartirían los costes de estructura en los costes del producto, pero hay empresas que prefieren no repartir los costes de estructura. Por lo tanto, tendríamos un margen bruto, ¿vale?, a nivel de producto, tendríamos un margen bruto total, ¿vale?, un margen bruto total calculado el coste de fabricación por las unidades vendidas, tendríamos el coste de la producción vendida, ¿vale?, si en caso de que no sea de producción sería coste de ventas, ¿vale?, y al final sin repartir, ¿vale?, agrupado y restándole a ese margen bruto total, tendríamos que descontar o tendríamos que restar todos los costes de estructura, ¿vale?, que no se reparten. El funcionamiento en un hotel pues sería similar, ¿vale? Estos son centros de costes necesarios para el funcionamiento del hotel, ¿vale?, pero no generan ingresos, ¿vale? Entonces son costes de apoyo, costes de estructura o costes como queráis denominarlo, ¿vale? A mí me gusta denominarlo costes de estructura, porque cada uno puede denominarlo como le dé la gana, ¿vale? Entonces, para simplificar y para facilitar el trabajo, vamos a diferenciar dos tipos de gastos. Gastos, digamos, generales o corrientes, ¿vale?, y costes de empleados, ¿vale? Los gastos generales o corrientes van a ser todos aquellos gastos de la empresa que no contemplen los costes de los empleados, ¿vale? Porque yo creo que los costes de los empleados un coste muy importante en un hotel y que tiene que estar muy bien planificado, ¿vale? Entonces, por eso lo saco fuera, por eso lo trato de una forma, lo trato aparte. Pero bueno, luego a la hora de gestionarlo va a ser exactamente igual que un gasto normal, ¿vale? Pero lo podemos tratar de forma detallada. Entonces, para registrar los gastos podemos utilizar bien cuentas contables o bien cuentas analíticas, dependiendo del sistema. Imagínate, pues bueno, la electricidad, no sé, mantenimientos, suministros, compras de mercaderías, amortizaciones, gastos financieros, etcétera, ¿vale? Todos aquellos gastos que tenga el hotel. Si lo puedes utilizar la información a nivel contable o de forma extracontable si lo tienes identificado con más detalle a nivel de cuentas analíticas o
cuentas internas, por así decirlo, ¿vale? Y en el caso de los costes de los empleados, pues ponemos el coste empresa, ¿vale? Coste empresa, pues bueno, sabéis que es el salario bruto más la seguridad social, en el caso de España. En el caso de otros países pues tendrán otra forma de calcular el coste empresa de los empleados, ¿vale? Es decir, no es lo que el empleado cobra, sino es decir, el salario, ¿vale? Bruto, más, en este caso, en el caso de España, la seguridad social a cargo de la empresa, más todos aquellos complementos o historias que tenga, ¿vale? Esto ya es a la hora de confeccionar las nóminas. Bueno, pues en España hay una serie de parámetros que se utilizan y que, bueno, al final el conjunto, es decir, en España se utiliza una serie de parámetros para calcular el coste de empresa, ¿vale? de los empleados. Y esto es lo que hay que utilizar, es decir, no hay que utilizar el salario neto, que es lo que cobra un empleado, ¿vale? Porque se supone que no cobran B, ¿verdad? Entonces todos tienen su contrato, todos tienen... a la empresa le supone un coste ese empleado, ¿vale? Pues el coste es lo que hay que incluir, ¿vale? Entonces, aquí planificamos el coste empresa de cada empleado, puesto todos por igual, no me he comido la cabeza variando costes de empresa para cada empleado, ¿vale? El caso, al ser una planificación, en el caso de que tengamos, por ejemplo, previsto contratar a personal, pero no sepamos todavía quién vamos a contratar, pues bueno, se puede poner empleado tal, ¿vale? Es decir, empleado 16, 17, podemos poner digamos un código interno, ¿vale? Si sabemos quién va a trabajar ya, pues se puede poner el nombre, y si no lo sabemos, pues podemos poner un código interno, empleado número, pues 15, 16, tal, 17, ¿vale? Pero al final es una planificación, todavía no sabemos a quién vamos a contratar, pero sí que sabemos el coste, o prevemos el coste que va a tener ese empleado, por ejemplo, si para la temporada junio, julio, agosto y septiembre, de temporada de verano, por ejemplo, ¿vale? O temporada Semana Santa, ¿vale? Bien, una vez tenemos registrados los gastos y los costes de los empleados, lo que hacemos es repartir esos costes a los distintos centros de beneficios y centros de costes, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que la primera cuenta es electricidad, ¿vale? Al final el reparto lo he hecho igual para todos los centros, excepto el de las amortizaciones, ¿vale? Pero bueno, imaginaos que la primera cuenta fuese electricidad. Pues bueno, habitaciones 20%, comedor 10%, Sport Club 10%, bar 10%. Esto ya es... se podrían utilizar claves de reparto, ¿vale? Pero he querido simplificar, ¿vale? Puedes utilizar claves de reparto fuera del sistema de costes y luego aplicar los porcentajes aquí en el propio sistema, ¿vale? Entonces esto es tan fácil como, bueno, pues las habitaciones consumen el 40%, ¿vale? Aquí debe dar el 100%. Aquí tenemos el presupuesto anual, ¿vale? Que hemos registrado previamente para esta cuenta, y el reparto al final siempre tiene que dar un 100%, ¿vale? Entonces aquí nunca debe estar en color rojo, ¿vale? Ya que si ponemos menos también nos va a dar color rojo, 80%. El reparto tiene que ser del 100%, ¿vale? Así que si solamente electricidad consumiese, voy a quitar esto, habitaciones, por ejemplo, pues sería el 100%, ¿vale? Vamos a poner habitaciones 40%, vamos a poner aquí comedor 20%, Sport Club 20% y bar 20%, vamos a poner 10% y 10%, ¿vale? O instalaciones comunes pueden ser, por ejemplo, pues piscinas, centros deportivos o infantiles o lo que sea,
Voy a ponerle aquí 10% y 10%. Vale, pues bueno, esto sería por ejemplo el reparto de electricidad, ¿vale? Por ejemplo. Y así vamos repartiendo las distintas cuentas a los distintos centros. Gastos financieros, obviamente a costes financieros, ¿vale? Intereses, no sé, vamos, todo relacionado con los gastos financieros, ¿vale? Intereses de deudas, apertura de cuentas, no sé, ahora mismo no recuerdo bien en detalle la cantidad de gastos que pueda haber, pero bueno, se cogen todos los gastos financieros y lo llevamos a costes financieros. Vale, lo mismo vamos a hacer para el reparto de los empleados, ¿vale? Empleado 1, bueno, trabaja 100% en las habitaciones, ¿vale? Empleado 2, lo mismo, ¿vale? Este empleado pues trabaja 100% en el Sport Club. Vale, puede ocurrir que, por ejemplo, este empleado trabaje un 75% de su tiempo en el comedor y un 25% en el bar, ¿vale? Es decir, pueden trabajar en diferentes centros de costes, ¿vale? Entonces ya esta es una buena forma de planificar el trabajo de los empleados, ¿vale? Pues bueno, hay empleados, por ejemplo, que puede trabajar, esta persona puede trabajar 100% comercial o podría trabajar 75% comercial y 25% administración, ¿vale? El control siempre tiene que ser 100%. No podemos tener aquí 75 y 50, ¿vale? Porque no estaríamos repartiendo correctamente sus costes anuales planificados o presupuestados. Vale, pues nada, repartimos el trabajo de los empleados en los distintos centros de costes. Actualizamos los costes indirectos. Bueno, este botón costes indirectos no me gusta el nombre, ya que todos son costes indirectos. Vamos a poner costes, actualizar costes. Vale. Y una vez repartidos, bueno, presupuestados los costes repartidos en los diferentes centros, tenemos una serie de informes, ¿vale? En este caso tendríamos los costes operativos, ¿vale? Aquí no se incluyen los costes de personal, ¿vale? Son costes operativos para centros de beneficio. En este caso serían habitaciones, comedor, sport club y bar. Aquí tendríamos costes operativos de los empleados para los centros de beneficios, y aquí tendríamos costes de estructura presupuestado después de reparto para los centros de costes de estructura, ¿vale? Sin incluir los costes de personal de estructura, que esto iría aquí, ¿vale? Es una forma, bueno, de analizar un poco la información de costes después de repartos, que puede ser de utilidad, ¿vale? Bien, pues ya tenemos los ingresos de habitaciones, tenemos los costes, y ahora ya se nos queda analizar la cuenta de explotación analítica. Para ello podemos filtrar por meses. Vamos a coger de enero a diciembre, queremos ver todo el año el beneficio que vamos a tener, simplemente pulsamos filtrar por meses y nos vamos a la cuenta de explotación analítica.